El origen de los sindicatos se remonta a los gremios de la Edad Media. Los trabajadores y artesanos de aquella época se agrupaban para regular su actividad mediante normas y ordenanzas. La revolución industrial, en el último tercio del siglo XVIII, trae consigo la concentración del trabajo, generando una gran inmigración a las ciudades y dejando obsoletos aquellos gremios medievales. En el siglo XIX, el trabajo no está regulado. Las fábricas se mueven a costa del sufrimiento de los trabajadores, la discriminación salarial de las mujeres y el trabajo infantil. No existe ningún tipo de protección frente a la enfermedad o el desempleo. En este contexto empiezan a surgir las sociedades obreras o clubes obreros, que se convierten en las primeras sociedades de resistencia. Estas organizaciones son el germen de los sindicatos. Los obreros se agrupan por oficios para reunir fondos y soportar así las huelgas o cierres patronales. Estas son las peticiones. Garantía de seguridad en los pozos. Aumento de jornales. Que los patronos reconozcan a nuestra sociedad para los tratos y arreglos. Y para que el movimiento tenga la debida unión. Y calculando la necesidad de subsidio, se pasará... Es a partir de 1860 que las sociedades obreras comienzan a agruparse, primero por sectores productivos, luego por regiones y finalmente a nivel mundial, apoyados por los movimientos internacionalistas de Karl Marx y Mikhail Bakunin. En 1886, la Federación de Trabajadores de Estados Unidos convoca la lucha por la jornada de 8 horas. El 1 de mayo, unos 80.000 trabajadores se manifiestan en Chicago. La brutal represión por parte de la policía cuesta la vida a varios trabajadores. Desde entonces, se declara el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo. Las sociedades de resistencia entran en una grave crisis a finales del siglo XIX debido a la depresión económica. En esta época surge la producción a gran escala, con una alta división del trabajo, mecanizando la figura del trabajador. Ante esta situación, los obreros dejan de organizarse por oficios, ingresando en sindicatos generales y dando origen a las organizaciones sindicales que hoy conocemos. Esta forma de organización del trabajo, basada en el taylorismo y desarrollada por Ford, se mantiene desde los primeros años del siglo XX hasta nuestros días. Ante la pujanza del movimiento obrero, algunos gobiernos empiezan a regular las relaciones laborales, como los salarios mínimos y el derecho a la negociación colectiva. Pero este proceso termina durante la Primera Guerra Mundial. A los años de la Primera Guerra Mundial le suceden años de guerra social. Las crisis económicas de 1918 y 1921 derivan en paros masivos. Las organizaciones sindicales optan por planteamientos revolucionarios inspirados en la Revolución Rusa de 1917. En algunos países se tiene la convicción de que el socialismo es inevitable. En 1919, el sindicalismo se encuentra en un gran momento, pero a partir de esos años empieza un claro retroceso por el fracaso del internacionalismo, el aislamiento de la Unión Soviética en tiempos de Stalin y la aparición de la ideología fascista. El fascismo fue la respuesta del capitalismo al triunfo de la Revolución Soviética y el auge del movimiento obrero. La Gran Depresión de los años 30 trae de nuevo un auge del sindicalismo. La incapacidad del capitalismo para asegurar un porvenir a la clase trabajadora alimenta la afiliación sindical. Influye en el interés de la Unión Soviética por recuperar el lenguaje internacionalista
y la necesidad de los gobiernos capitalistas de contar con los sindicatos para salir de la crisis. En España, en 1931, surge la Segunda República, donde el Estado regula el trabajo y concede derechos sindicales desconocidos hasta ese momento. Tras el golpe militar de 1936, España vive la guerra civil, implicándose la clase trabajadora en la lucha contra la sublevación militar fascista. Tres años más tarde, derrotada la República, la dictadura franquista se encarga de suprimir las libertades democráticas más elementales y crea una organización sindical única, un monstruoso aparato burocrático inspirado en los modelos de Mussolini y Hitler. Quedan suprimidos los derechos de asociación, reunión, huelga y manifestación, así como el de negociación colectiva. Europa conoce el horror del fascismo. Vencido el fascismo tras la Segunda Guerra Mundial, comienza la reconstrucción de Europa. Es una etapa dorada para el sindicalismo. La afiliación en los países democráticos ronda el 50%. La negociación colectiva se convierte en el eje central de los sistemas de relaciones laborales y la sociedad del bienestar. La dictadura continúa en España y se mantiene al margen de este proceso. Empezaron los mineros. Sin embargo, a partir de las huelgas mineras de Asturias de 1962 y hasta la muerte del dictador, el movimiento obrero español resurge con fuerza. De más de 60.000 metalúrgicos del País Vasco. Se convertirá en la columna vertebral de oposición al régimen franquista y, fruto de ello, miles de trabajadores serán despedidos de sus empresas, detenidos, encarcelados y procesados por el Tribunal de Orden Público, acumulando miles de años de condena por su lucha por las libertades. En ese camino, decenas de trabajadores fueron asesinados por participar en manifestaciones o en huelgas, como los 3 trabajadores de la huelga de la construcción de Granada en 1970. La crisis económica iniciada en la segunda mitad de los 60 ocasiona una nueva oleada de protestas entre los trabajadores. En el Mayo francés de 1968, jóvenes y obreros se levantan en París. Al año siguiente, los estudiantes italianos protagonizan el otoño caliente del 69, donde se protesta por el desempleo y la pérdida de perspectivas laborales frente a la generación anterior. Estas imágenes, rodadas en ciudades y autopistas. La situación se agrava con la crisis del petróleo del 73. En esta época, los sindicatos encabezan un movimiento a favor de la recuperación de su poder adquisitivo y, sobre todo, contra el desempleo. En España, desde la clandestinidad, la clase obrera juega un papel fundamental en la recuperación de la democracia después de 40 años. Y una sola patronal ha cedido un centímetro. Pues está claro, joder, es que una fábrica sola no puede contra la patronal hoy día. De aumento, son compañeros que tienen familia. ¡Compañeros! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva! ¡Unidad! 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 Desde los años 80 se han ido imponiendo en el mundo las tesis desreguladoras del mercado de trabajo. El neoliberalismo, pensamiento único en materia económica y social, y la deslocalización productiva son algunos de los retos a los que se enfrentan los sindicatos en el mundo actual. A lo largo de la historia, la organización y la solidaridad de los trabajadores y las trabajadoras ha conseguido importantes avances en el bienestar social, extender las libertades y los derechos sociales para hacer cada día una sociedad más justa y solidaria. ¡Arriba!
parias de la tierra, en tierra América Legión. Atruena la razón en marcha, es el fin de la opresión. El pasado hay que hacer allí.